Dice, para elevar la temperatura de 5 kilogramos de agua, de 20 a 30 grados centígrados, se calienta una barra de hierro de 2 kilogramos. Y se sumerge en el agua. ¿Qué temperatura debe tener la barra de hierro? Entonces tenemos, me da la masa de agua, 5 kilogramos. Temperatura inicial, 20 grados centígrados. Temperatura de equilibrio, 30. O temperatura final, si queremos lo mismo. Bien, vamos a ver qué cantidad de calor recibió esa agua. La cantidad de calor que viene del hierro, es la misma. Entonces decimos, la cantidad de calor que recibió el agua era la masa del agua por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdense que el calor específico del agua es 1 kilocaloría, kilogramo grados centígrados. Entonces, cantidad de calor que recibió el agua son 5 kilogramos por 1 kilocaloría, kilogramo grados centígrados, temperatura final 30 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Y saco la cantidad de calor que recibe el agua. 50 kilocalorías. ¿Quién le entrega? El hierro. La cantidad de calor entregada por el hierro son 50 kilocalorías. Es igual a la masa del hierro por el calor específico del hierro, temperatura final, menos temperatura inicial. Bueno, la masa del hierro me la daba. 2 kilogramos. Calor específico del hierro, no lo tengo, pero debe estar por ahí. Por ahí anteriormente creo que lo hemos usado el calor. Ya le digo, va por aluminio. Acero. Calor 2 cubos, uno de hierro. Acá tengo calor 0,115. 0,115 kilocalorías, kilogramo, grados centígrados. Hola, Alias. Hola, Nico. ¿Cómo anda ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bueno, entonces, tengo la masa, el calor específico y la temperatura final. Yo tengo que sacar la temperatura inicial. Entonces acá decimos, masa del hierro, 2 kilogramos. Calor específico del hierro, 0,115 kilocalorías, kilogramos, grados centígrados. Esto con esto se va. Temperatura final, 30 grados centígrados, menos la temperatura inicial, son igual a las 50 kilocalorías. Entonces multiplicamos 2 por 0,115. 0,23 kilocalorías grados centígrados. 30 grados centígrados menos la temperatura inicial del hierro. Bueno, este 0,23 lo pasamos dividiendo. Me va a quedar 50 kilocalorías dividido 0,23 kilocalorías grados centígrados. Y acá me queda 30 grados centígrados menos la temperatura. 200. 217,4 grados centígrados. Y a eso le paso restando. Sí, toca, perdón acá, perdón.
Siento que este entregaba calor. Acuérdense que era negativo el calor del hierro. ¿Por qué este era positivo? Porque absorbía calor. Y este era negativo. Entonces acá, este es negativo y acá va a quedar negativo. Esto me queda menos. Y ahora pasamos el 30 negativo. Y me queda que menos la temperatura inicial. Me va a quedar menos 247,4 grados centígrados. Este menos, con este menos lo tacho, quiere decir que la temperatura que tenía el hierro es 247,4 grados centígrados. ¿Hay alguno? No, ninguna de las anteriores. ¿Todos grados centígrados están? Ah, sí, está bien. No hay ninguna. Fíjese, usted el año pasado no marcamos ninguna. Sí, la E. ¿La E? ¿Qué dice? No. Ah, me engañó. La E, tiene razón. 247 grados. Creo que está 25. Sí. Doble recipiente. Entonces, Vale, 25. la masa 320 gramos. Este tiene agua. Y también tengo una masa, masa 1, masa 2, 320 gramos de cloroformo. ¿Se acuerdan cómo era el cloroformo? No, le pregunta a Nicole y a Lelía. No, está bien. El tetracloruro de carbono era 1 y el tricloruro de carbono, que es este, es el cloroformo. Bien, porque el tetracloruro es este. Este sirve como disolvente orgánico. Viste que el agua disuelve a la sal, Sí. y es iónica. El tetracloruro, se usa como disolvente, pero para los no polares. Los que no son iónicos, o no forman polos, o dipolos. Este es el cloroformo. Ya lo vamos a ver, ya nos toca. Ya cuando veamos orgánica, no. Bien. Las dos sustancias están a la misma temperatura. Temperatura inicial, 10 grados centígrados. Y se pretende elevar la temperatura de cada una hasta una temperatura final de 50 grados centígrados. Para ello es preciso suministrar al recipiente que contiene agua, a 18 kilocalorías. Una cantidad de calor de 18 kilocalorías. Y al del cloroformo, 5,74 kilocalorías. Sabiendo que el calor, ¿cuál es el calor específico del cloroformo? Bueno, yo tengo que acá tenemos el agua. Acá tenemos una masa 1 de 320 gramos. Le introducimos a una cantidad de calor para calentarlo desde un delta T de 40 grados centígrados. De diáceto. Una cantidad de calor de 18 kilocalorías. Acá tenemos el cloroformo, que también lo pienso elevar a una temperatura de 40 grados centígrados. Tengo la misma masa, masa 2 de 320 gramos. Y le suministramos una cantidad de calor 2 de 5,74. Bien, vamos a ver si toda esta cantidad de calorías es lo que necesita el agua, porque el agua conozco el calor específico, N1. Entonces vamos a ver
cuánto necesita esta agua para elevar esa temperatura a 40 grados centígrados. Entonces decimos, la cantidad de calor que necesita el agua es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. Entonces, masa del agua, esto lo vamos a pasar a kilos, porque acuérdense que está todo en kilocalorías. Entonces, si sacamos la masa del agua, esto es igual a 0,32 kilogramos de agua. Y acá también 0,32 kilogramos de cloroformo. Bien, masa de agua 0,32 kilogramos de agua. 1 kilocaloría, kilogramos grados centígrados por 40 grados centígrados. Esta es la cantidad de calor que necesita para elevarlo. 12,8 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, nosotros le habíamos entregado, dice que esa cantidad que se le entregó, dice que dos recipientes iguales se colocan la misma cantidad, cada vez las dos sustancias están a la misma temperatura y se pretende elevar la temperatura de cada una hasta 60. Para ello, el suministrar del recipiente contiene agua 18 y el de cloroformo, sabiendo que el calor, ¿cuál es el calor específico del cloroformo? Entonces, yo le agregué 18, ¿sí? ¿Y cuánto necesita el agua? 12, quiere decir que hay un exceso. ¿Cuánto es exceso? Sacamos la cantidad de calor que sobra, que son los 18 kilocalorías menos los 12,8. ¿5? Bien. Esas kilocalorías, ¿qué le hacemos? Se la vamos a agregar al cloroformo. Porque esto está, bueno, nosotros agregamos 18, esto no se puede perder, esto se lo agrega acá. Quiere decir que la cantidad de calor, estos 5,2, ¿y cuánto necesita? 5,74. La cantidad de calor que recibe el cloroformo van a ser los 5,74 kilocalorías más el calor que sobró de acá de que le entregué al agua, que sería 5,2. 10,94 kilocalorías. Entonces, tengo masa de cloroformo, masa 2, por calor específico del cloroformo, calor 2 por delta T, es igual a 10,90. 10,94 kilocalorías. Entonces, el calor específico va a ser 10,94 kilocalorías. La masa 2, 0,32 kilogramos, por el delta T, 40 grados centígrados. Parece que se resta. A ver, parece que se resta. Creo que me equivoco. Era 5,74. Menos, para mí es menos. 5,2 me queda dividido 40 por 0,32, ¿sí? ¿Cuánto le dio la? 1367,5. 0,34 dividido 40 por 0,32. 0,83. 0,85. Porque no pusiste paréntesis. No. 5,74. Profe, Sí. mire, me dio re grandísimo. ¿Por qué? Porque puso dividido ahí, en vez de por. El 40. Es por. 0,22 por. Tienes razón. Tienes razón. Cuando tengo razón, tengo razón.
Yo tenía 5,74. De ahí me sobraban 5. 5.2 era lo que me sobra. Sí. Esto. A ver, vamos a poner que quiero fijarme. Usted lo tiene resuelto ahí en 60. Por lo tanto, acá es 50. Acá lo mismo, 50. Entonces, ¿acá cuánto me da? Entonces acá me va a cambiar. ¿Ah? ¿Cuál? ¿El del otro? ¿Cuál? ¿A dónde? Ah, en este. Acá también va a 50, pero acá se resta, no se suma. Se resta. Entonces acá tenemos, ¿cuánto me da acá? 0,32 por 50. 16. Bueno, entonces, está bien. Entonces 16. Yo tenía acá una cantidad de calor que le entregué a Q1, o sea, el delta Q va a ser 18 kilocalorías menos las 16 kilocalorías que necesitó esto para calentar hasta 50. O sea que me están sobrando 2 kilocalorías. Sí, de los 18 les resto los 16 que necesita para llegar a 60 grados centígrados. Estas 2 kilocalorías, como este necesita 5,74, ya 2 kilocalorías ya lo estoy entregando. O sea que el resto, la cantidad de calor, que realmente sería 5,74 kilocalorías menos esas 2 kilocalorías que provienen del agua. 3,74. Entonces acá no es 10, acá va a ser 3,74, que es la diferencia entre... El resultado da 0,2. ¿Hay alguno? Sí, la B. 3,74 kilocalorías, quiere decir el calor del cloroformo es 234 kilocalorías, kilogramos cada centímetros. Entonces, este le entregan 18, ¿sí? Para llegar a 60, que son la diferencia de 50, necesita 16. Esta diferencia se la resto a esto que necesita, quedándome 3,74. Entonces ya tengo que esta cantidad, tengo la masa, el delta T, que es 50, y me da el calor específico del cloro. ¿Respuesta? B. B. El 26 dice, se tiene 2 varillas de acero. La primera tiene una longitud inicial, la 1, de 1 metro, siendo su temperatura inicial 1 de 0 grados centígrados. La otra, la longitud inicial 2, también de 1 metro, y está a una temperatura inicial 2 de 30 grados centígrados. Calcular la diferencia de longitud para una temperatura final de 18 grados centígrados. Me da el coeficiente de dilatación lineal, que es 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Bien, entonces vamos a sacar... Vamos a sacar la longitud final, acuérdense. Vamos a sacar longitud final 1 es igual a la longitud inicial 1, 1 más alfa por el delta T, que es, vamos a poner acá, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la longitud final 1 es 1 metro, que me lo da 1 más 12 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6
1 sobre grados centígrados. Temperatura final, 30 grados centígrados. No, 18 grados centígrados. Menos 0 grados. Con este, y ahí me da la longitud final en metros. La 1. ¿Le pusiste menos 6 o le pusiste más 6? No. Dígame todos los números. 0, 0, 2, 16. 3, 0. 2, 0, 3, 0. 3, 0. ¿A todos le dio con 3, 0? Sí, 216. Sí. Bien, vamos a la longitud final 2. En longitud inicial 2, 1 más alfa. Oh, muchos ceros. 1 metro. 1 más 12 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados. Temperatura final 18 grados centígrados. Menos 30 grados. Y ahí me da la longitud final 2. Sí, como corresponde. Sí. 0,999 85 céntimos. Vamos a poner todo. Para que no haya problema. Bueno, tenemos acá la diferencia de longitud. Entonces, la diferencia de longitud es la longitud final 1 menos la longitud final 2. Sería 1,000216 metros menos 0,99856. Y ahí me da, ¿cuánto da? 0,30. Sí. 36. 36 metros. ¿Hay alguno que...? Sí. Respuesta. ¿Está en notación científica? No. Yo me digo ahí. Una esfera de acero, esa es la... Le pone lambda, pero es el coeficiente de dilatación lineal. Es el mismo que alfa. El de acero es 1 por 10 a la menos 5. Es que ya estamos acostumbrados como lineal, como alfa. Por eso le... Lo que pasa es que lo he puesto así porque aparece, en el libro de medicina aparece así, pero acuérdense que el sodio siempre es lineal. A temperatura inicial de 20 grados centígrados. Diámetro inicial 0,900 centímetros. Mientras que un agujero en una placa de aluminio a igual temperatura, quiere decir que temperatura inicial 20 grados centígrados, vamos a poner diámetro 1, tiene un diámetro 2, el del aluminio, de 0,899 centímetros. ¿A qué temperatura la esfera pasa justamente por el orificio? Entonces, el alfa del aluminio es 2,2 por 10 a la menos 5. Bien. Entonces, si pasa ajustadamente, los dos tienen que tener el mismo diámetro. Quiere decir que el diámetro final del acero tiene que ser igual al diámetro del orificio del aluminio.
Bueno, acuérdense que es el diámetro inicial 1, que es el del acero, 1. Le ponemos más alfa del acero por el delta T. Va a ser igual al diámetro 2 del aluminio, 1 más alfa del aluminio por el delta T. O sea, tenemos que despejar delta T ahí, porque me pide temperatura. Bueno, reemplazamos diámetro inicial del aluminio, 0,900 centímetros. 1 más el alfa del aluminio, 1 por 10 a la menos 5. 1 sobre grados centígrados por el delta T. Va a ser igual a 0,899 centímetros. 1 más 2,2 por 10 a la menos 5. 1 sobre grados centígrados por el delta T. Hacemos propiedad distributiva. Este por este y este por este. O sea que acá me queda 0,900 centímetros. ¿Cuánto da 0,900 por 1 por 10 a la menos 5? Uf, un choco chiquitito. 9 por 10. Menos 6. Menos 6. Entonces me va a quedar 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados por el delta T. Bueno, acá otra vez propiedad distributiva, me queda 0,899 centímetros. 0,899 por 2,2 por 10 a la menos 5. Hay un montón. 2 por 10 a la menos. Vámonos, vámonos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1,98 por 10. 1,98 por 10 a la menos 6. 5. Menos 5. ¿Así está bien? Ahí le dio mi niña. ¿No? No, no sé por qué. 0,899 Sí. por 2,2 por 10 a la menos 5. Sí. ¿Cuánto es? Lo mismo. A ver, ¿cuánto? No sé si te pedí algo igual. No. Sería 0,899 por 2,2 exponente a la menos 5. Ah, que está redondeado. Ah. Lo ha redondeado. Le pone 2 en vez de 1,98, 2. Ahí le vamos a cambiar, si quiero o no. Cambiar. Así le queda igual que va científica, 2 con 3 decimales. Ahí que le queda bonito, 1,98. ¿Ahí le gusta? Sí, ahí sí. Ahí. Bueno, entonces juntamos, pasamos este para acá y este para acá. Entonces me queda 0,900 centímetros menos 0,899 centímetros. Y esto va a quedar 1,98 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrados, por delta T, menos 9 por 10 a la menos 6, por el delta T. Bien, ¿cuánto me queda de la izquierda? Este. 1 por 10 a la menos 3. Y acá restamos esto. Cero, ¿ves? 1,08 por 10 a la menos 5. Delta T. Lo paso dividiendo y me queda 1 por 10 a la menos 3. Dividido 1,08 por 10 a la menos 5. Y ahí me da la diferencia de temperatura.
No, espera. Bueno, A ver. 92,6. Ahí está. 92,6. Pero no me pide la diferencia, me pide la temperatura final. Entonces decimos, temperatura final menos temperatura inicial, que era el delta T, es igual a 92,6 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura final es 92,6 grados centígrados más la temperatura inicial. Sería 92,6 grados centígrados más 20 grados centígrados. Y ahí me da la temperatura, ¿cuánto es? 112,6 grados. ¿Hay alguno? No. ¿Cuál marcamos el año pasado? ¿Ninguna respuesta correcta? No sé. ¿Y cuánto? No, yo tengo marcada la E, la de inglés correcta. ¿Y usted tiene marcada? Y yo me quedo con ella porque me dio lo mismo. Y no, si hemos sacado bien los cálculos, ese es el procedimiento. Si hemos sacado bien los cálculos. Yo confío en ustedes que han sacado bien los cálculos. ¿Puedo confiar en ustedes? Obvio, tiene que me decir, obvio, ¿cómo ya fue? Tiene que decirme extraña, ¿cómo? Si hemos sacado bien todos los cálculos. Está perfecto, entonces la respuesta es la E. Todo científicamente comprobado. ¿Qué cosa? ¿Ah, tocó algo? Profe, a mí no me da. Usted le dio la C. Ahí. Espere que vamos a cortar acá. ¿Qué magnitud corresponde metros cuadrados segundo a la menos 2 grados centígrados a la menos 1? Análisis dimensional. Ya que estamos, lo hacemos como análisis dimensional. ¿Esto cómo sería? L al cuadrado, T a la menos 2, temperatura a la menos 1. Calor latente. Calor latente. El calor latente, ¿en qué se medía? En calorías sobre, ¿se acuerdan? La masa, que podemos poner gramos o kilogramos acá. O también podemos poner kilocalorías sobre kilogramos. ¿La kilocaloría qué era? Y ya lo han visto. Y lo tienen que rendir a fin de mes. Energía. ¿Y la energía en el sistema internacional en qué se mide? En Joule. ¿Y el Joule en el análisis dimensional cómo era? Ahí está. Ahí la energía, ¿cómo era en el análisis dimensional? M. Ahí está, dele. No sé. Ni se acuerda. ¿Ni usted tampoco? Usted no vino. Era M L cuadrado T a la menos 2. ¿Se acuerdan de energía? Que era S. Mira, está bien. Ahí está. A veces, por ir a la 2, por ser a menos 1. Yo la tengo por dar a... Menos, se equivocó. ¿Cuál es ese el que tiene? No me digan que lo toman así, cuando vayan a venir, por el cupón. A ver, ¿a dónde? Uy, menos 2 acá. Y acá, uy, ya puesto todo. No me digan nada. Acá hay un No, todo. mira, porque yo lo que pido es ¿Viste? Ahí. A ver, presión. ¿Verdad? Este está bien. Estamos viendo a ver de vos copias igual que la... Mira, pero faltar su cuadrito también. Porque yo vi que Ahora sí, ahora sí estoy diciendo así. Parece que es un 1. Profe, Sí. ¿qué rendimos a fin de mes? Rinde. Unidad 1. Unidad 2. Unidad 1, análisis dimensional. 2, vectores y estática. 3, cinemática.
Está yendo muy rápido. Mira, sí. Pues, ¿dónde se quedó? Análisis dimensional. En el- Vectores y estática. ¿Está copiando? Sí. Cinemática. Dinámica y energía. Nada más. Nada más. No entra calorimetría porque lo estamos viendo ahora. Sí, energía. Pero le vamos a tomar a nivel tecnicatura, a nivel odontología, a ese nivel. No vamos a tomar nivel medicina. Mire, no, vamos a hacerlo ¿Por qué? Porque suave. no llegamos a cagar si lo tomamos medicina. No, si lo tomo con medicina van a quedar pata para arriba así. Y así también me va a ir energía. Bueno, pero espere, primero vamos a ver cómo anda como nivel tecnicatura. Si aprueba tecnicatura, ahí le ajustamos. Y va a tener que estudiar más, va a tener que estudiar mucho más. Ya sabe que va a tener que estudiar mucho más. Igual, puede pasar las fórmulas. Ay, después qué hace cuando va a rendir allá. Claro. Ah, la fórmula, sí. Le voy a dar un resumen cortito de fórmula. No, resumen cortito, no tan largo como le vamos a dar un resumen para que sepa lo más importante. Pero despejar no tienen que saber despejar ustedes. Claro, le voy a poner fuerza igual a masa por ascensión, no le voy a tener más igual a no, como más lo despejan. Ya hemos hecho, pero hemos hecho 3.400.000. ¿Y qué? Si quiere le paso ejercicio, no tengo problema. Bueno, Le paso, y Sí. lo hace usted. sí. Y la mira la... Bueno, yo no tengo problema en pasarle ejercicio. Sí, profe, porque no se despeja. Disculpe. Con este, o sea que me queda L al cuadrado T a la menos 2. O sea que este no es. El B que decía, calor específico. Acuérdense que era calorías, gramos, grados centígrados. Caloría de energía, otra vez, ml cuadrado T a la menos 2 sobre M, temperatura a la 1. ¿Sí? M, entonces me queda L cuadrado T a la menos 2, temperatura a la menos 1. Viene siendo calor específico. Ya vamos ahí, ¿no? Una vez que tenemos L a la 2, L a la 2, T a la menos 2, T a la menos 2, temperatura a la menos 1, quiere decir que la respuesta es el calor específico. No tenemos que hacer tanto, la puse en el B. ¿No? Si quiere, hagamos los otros. Está bien, entonces dejémoslo en el B. Aproximadamente lo pongo en la G. Vamos, salgan, tenemos que leer todo, de la... No, yo le di un resumen. Mire, tiene que ser el resumen que quiere, pero bien hecho. Claro. El que quiere la Julia. Con eso está sobrado. Claro, el que hicimos. Este chiquitito. Claro, sí, con esto. Ese sería así. Claro, ese. No tan raro. ¿No? Pero bien escrito. No, como el de la Julia. Si no vas a probar. Lo voy a hacer para el ingreso. Ahí sacamos Pues haga lo que sea, le van a sacar a... Te van a mirar acá. Es más, le ponen el coso magnético por la duda que lleve algo. Yo voy a ir de espalda como en la escuela. Escuché demasiado. Suficiente por hoy. Diccionario del aluminio está calibrado a una temperatura de 5 grados centígrados. Se utiliza para medir una longitud de 88,42 centímetros a 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. ¿Cuál es el error por dilatación? Me da el alfa del aluminio. 22 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces vamos a ver cuánto se dilató. Entonces acuérdense, para la dilatación era la longitud inicial, alfa por delta T. La longitud inicial, 88,42 centímetros.
Esto es 22 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados. Y el delta T es 30 grados. Porque es 35 menos 5. Y ese es el error que se comete. Profe, ¿cómo me doy cuenta cuando es dilatación lineal y cuando es dilatación vertical? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta cuando es dilatación lineal o dilatación volumen? Y porque acá te dice longitud, si no te hubiera puesto el volumen. Entonces, como te pone una superficie. Vos te das cuenta por los datos que te hacen. Si te pone longitud, está hablando de la lineal. Si te pone superficie, está hablando de la superficial. Eso es lo sólido. En los líquidos solamente volumen. ¿Cuánto le da? 0,06 centímetros. Ese es el error que se cometió. ¿Respuesta? B. El 30 dice. Nosotros la cambiamos de pedo a la fecha. Lo íbamos a hacer el 11 de noviembre y la cambiamos al 7. Y el 11 rendíamos y en la tarde era nuestra cena de despedida de la escuela. Así que de pedo cambiamos la fecha. Dice, la temperatura de 2 cubos de igual volumen, es el 30. De 2 cubos igual volumen, 1 de hierro, te da el calor específico del hierro. Es 0,115 calorías, gramos, grados centígrados. Y otro de platino. 0,151. Aumenta delta T 10 grados centígrados. ¿Cuántas veces absorbió más calor uno que el otro? Me da el peso específico del platino, que es 21,4 gramos fuerza centímetros cúbicos, y el peso específico del hierro, 786. Bien. Bueno, acuérdense, cuando a mí me da el peso específico en kilogramos fuerza, en gramos fuerza, es igual a la densidad. Pues la densidad del platino es 21,4, lo mismo, pero gramos sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del hierro es igual a 7,86 gramos centímetros cúbicos. Entonces, tenemos que ver cuántas veces absorbió más calor el platino que el hierro. Cuando me pide cuántas veces, tengo que hacer el cociente, a ver cuánto es uno más que el otro. Por eso me dice cuántas veces. Entonces, si esto me da 4, quiere decir que el calor que absorbe el platino es 4 veces el calor del hierro. Entonces tengo que hacer el cociente. ¿Cómo se hacía esto? Era la masa de platino, el calor específico del platino, por el delta T. Y la masa del hierro, el calor específico del hierro, por el delta T. ¿De acuerdo? Calor sencillo. El delta T es el mismo, dice calor, entonces lo podemos simplificar. Calor específico del platino, el hierro lo tengo. Lo que no tengo es la masa. Pero acuérdense que densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar la masa de platino por densidad de platino por el volumen. Entonces decimos calor del platino sobre calor que absorbió el hierro va a ser igual. En vez de poner masa de platino, pongo densidad del platino por el volumen por el calor específico del platino. Dividido densidad del hierro por el volumen por el calor específico del hierro. Ya habíamos dicho que los volúmenes son iguales. Los dos cubos tienen igual volumen, por lo tanto el volumen se cancela. Y ahí vamos reemplazando. Densidad del platino, 21,4
gramos centímetros cúbicos por el calor específico de 0,159. Caloría, gramos, grados centígrados. Dividido. Densidad del hierro 7,86 gramos centímetros cúbicos, que se va a simplificar con este, por 0,115 calorías, gramos, grados centígrados, también se simplifica. Entonces saco ese cociente y me da la cantidad de veces que el platino se absorbe con respecto al vidrio. 3,70. Esas son las veces que el respuesta. Ahí está. Vamos al 31. Me dice, copié todos los datos, pero no puse el enunciado. Dice. Un disco de plomo cuyo coeficiente lineal es 29 por 10 a la menos 6 tiene un diámetro inicial de 8,50 a 10 grados centígrados. ¿A qué temperatura su diámetro será 8,51? Ahí tengo que sacar la dilatación. ¿Cuánto se dilató el disco? Entonces, la dilatación es el diámetro final menos el diámetro inicial. 8,51 metros menos 8,50 metros. Esto me va a quedar 0,01 metros. Eso es lo que se dilató el disco. Entonces, de acuerdo a la dilatación, decíamos que era el diámetro inicial alfa por delta T. ¿Se acuerdan? La dilatación, que era el delta L por longitud inicial. Bien, entonces la delta D, el diámetro inicial, son 8,50 centímetros. El alfa, ¿cuánto es? 29 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados por el delta T, y lo que se dilató fue 0,01 metros. Entonces tenemos que despejar el delta T. El delta T es igual a 0, no, centímetros, ¿era centímetro o metro esto? Metro. Pues puse todo metro, creo que es metro. ¿Metro fue? Bien. Bueno, entonces decimos 0,01 metro dividido 8,50 metros, ¿no?, por 29 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Y ahí me da el delta T. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? No. sí, sí. Sí, 40,56. Bien, por lo tanto, la temperatura final menos la temperatura inicial es 40,56 grados centígrados. Como me pide la temperatura final, 56 grados centígrados más la temperatura inicial. Sí. Gatito encontró los huesos. Ah, encontró el huevo. Siempre así en la cabeza. Míralo. Ya me dio miedo. Brittany, quédate donde estás, Ah, Brittany. mira. Ajá, mira. Está buscando. Se va a hacer de un huevo. Están haciendo amigos con la. Qué lindo. ¿Cree que es comida? 50-46, ¿hay alguno? Sí. Oh, 50,6. 50,6. Hay uno. 50,6. Ve. Vamos a poner 40,6. Respuesta B. Y continuo.
una masa de agua, 750 gramos, a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Se deja caer un bloque de hierro cuyo calor específico es 0,094 calorías gramo grado centígrado. Cuya masa del cobre, 430 gramos. Temperatura inicial, 175. Debe sacar cuál es la temperatura de equilibrio. Entonces, acuérdense que siempre el más caliente era con negativo. Acá decíamos menos la cantidad de calor que entrega el cobre es recibido por el agua. Entonces decimos menos la masa del cobre por el calor específico del cobre, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del cobre. Masa del agua por el calor específico del agua, temperatura de equilibrio, temperatura inicial del agua. Bueno, la masa del cobre me la da 430 gramos por 0,094 calorías grados centígrados. Temperatura de equilibrio es lo que quiero averiguar, menos 175 grados centígrados. Masa del agua, 750 gramos. Una caloría, gramos, grados centígrados. Acá temperatura de equilibrio, menos 25. Bueno, sacamos esto, ¿cuánto es? 430 por 0,094. 40,42 calorías grados centígrados. Esto lo vamos a multiplicar por la temperatura de equilibrio. Y acá decimos menos por menos más. Multipliquen 40,42 por 175. ¿Cuánto? 7.073,5 calorías. Bueno, acá me queda 750 por 25. ¿Cuánto le queda? El equilibrio acá. Menos 18.000. ¿Cuánto era 18.000? Bueno, agrupamos acá, me va a quedar menos 40,42 calorías grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos, porque pasamos esto, menos 750. Y de este lado me queda menos 18.750 calorías, menos 7.073,5 calorías. Bueno, sumamos de los dos lados, por los dos son negativos. El primero menos 790,42. Menos 790, 42 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio. Y el otro da menos 25.823,5 calorías. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es menos 25.823,5 calorías dividido menos 790,42 calorías grados centígrados. Y ahí va la temperatura. 32,67. ¿Hay alguno que de ahí? No. No. Está la opción. Ah, Está la opción de nada correcto. entonces, nada, es correcto. 32. Respuesta E. Sí. Calcular la cantidad de calor que es necesario tener a una masa
de 230 gramos de agua que tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados para convertirlo en hielo a una temperatura final de -5. Bueno, acá me da el calor del hielo y el calor latente de fusión. Bueno, acuérdense que si hacíamos el dibujito este teníamos, está ubicado acá. En 20 grados centígrados. Acá estaba como líquido, lo enfriamos, o sea, le sacamos una cierta cantidad de calor Q1. Después, acá pasa de líquido a sólido y después llega, acá tengo un Q2 y un Q3 a -5. Q3. Tendría que dar negativo porque le estoy extrayendo calor, pero ahí creo que está en valor absoluto, todo positivo. Sí, está tomando el valor absoluto. Entonces, sacamos. El Q1 es igual a la masa de agua, porque este es líquido, por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, el Q1 masa de agua, 230 gramos por una caloría. 0 menos 20 grados centígrados. Me da negativo, pues acuérdense que tiene que extraerlo. El Q2 es masa por el calor latente de fusión. Bien. ¿Cuánto va el primero? Sería 230 por 20. ¿Cuánto? Vamos a poner positivo porque ahí le da el valor 4.600 calorías. Después 230 por 80, que es el calor latente de fusión. 18.400 calorías. Y por último, el Q3, que es la masa de hielo, calor específico de hielo, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, masa del hielo son 230 gramos. Creo que el calor específico del hielo es 0,5 calorías, grados centígrados, menos 5 grados centígrados, menos 6. Bueno, sería 230 por 0,5 por 5. 575 calorías. Bueno, sumamos todo y me da el calor total. Sería 4.600 calorías más 18.400 calorías más 575. 575 calorías. Pero como le piden kilocalorías, dividido mil. Cuando me piden kilocalorías. 23,6 kilocalorías. ¿Respuesta? Sí. Sí. Calcular la cantidad de agua a una temperatura inicial de 70 grados centígrados que debe disponerse para recibir una cantidad de calor total, 70,4 kilocalorías. Para tener una temperatura final de 135 grados centígrados. Me da el calor específico del vapor, calor específico es 0,48. Esto es caloría, gramos, grados centígrados. El calor latente de vaporización, 540 calorías sobre gramo.
Entonces, acuérdense, va a recibir primero un calor 1, que es para pasar de 70 a 100 grados. Entonces, primer calor, calor 1, calor sensible, que va de los 70 a los 100 grados. Cuando llega a los 100 grados, ¿qué pasa? Se empieza a cambiar de fase. Tiene un calor Q2. Sí, que es calor latente. Cuando ya está todo en vapor, recibe un calor adicional hasta llegar a los 135. Dice que la cantidad total de calor es 70,4 kilocalorías. Bueno, esto es la masa es la que yo tengo que calcular, M. Es el calor específico del agua, temperatura final, menos temperatura inicial. Más masa por calor latente de vaporización, más la masa por el calor de vapor, temperatura final, menos temperatura inicial, igual. Acuérdense que esto está todo en calorías. Entonces esto lo vamos a pasar a calorías. Serían 70.400 calorías. Se multiplica por 1000. Si quieren poner acá 1 kilocaloría, son 1000 calorías. Entonces ahí tengo. Entonces mi incógnita de la masa, calor específico del agua, es 1 caloría, gramos, grados centígrados, temperatura final 100 grados centígrados, menos 70. La masa por, este era 540 calorías, gramos, más la masa por el de vapor, que es 0,48 calorías, gramos, grados centígrados, 135 grados centígrados, menos 100. Acá me faltó lugar. Todo esto igual a 70.000. Calorías. Bueno, acá me va a quedar 30. Con este me va a quedar 30 calorías sobre gramos por masa. Acá me quedó 540 calorías gramos por la masa. Acá me multiplican 35 por 0,48. ¿Cuánto me queda? 16,8 calorías sobre gramo. Entonces me queda 16,8 calorías sobre gramo por la masa igual a 70.400 calorías. Entonces vamos a sumar este más este más este. 540 más 30 más 16,8. 586,8 calorías sobre gramo por M e igual a 70.400 calorías. Entonces ahí vamos a despejar M. 70.400 calorías dividido 586,8 calorías sobre gramo. Y esto me da en gramos. 120 gramos. ¿Hay alguna? Claro. A ver si entró. Quiero ver si entró. Perfecto.